Muy buenos días, tengan todos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quería de antemano pedir disculpas a todos los oyentes, ya que estamos mal de la garganta. Sin embargo, no queríamos dejar pasar este día sin compartir el audio de nuestra meditación acerca de las ofrendas y sacrificios de Jehová, tratando de ver allí al Señor Jesucristo. Ahora vamos a considerar en esta mañana en Levíticos capítulo 6 lo que se conocía como la ofrenda por la culpa. Y dice el versículo 1 de Levíticos capítulo 6, habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después de lo negare y jurar en falso, alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Versículo 6. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Demos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor. Amén. Bueno, este sacrificio y ofrenda se hacía por la culpa. Era muy diferente a la que vimos la semana pasada, que era una ofrenda donde se cometía un pecado, pero se hacía en ignorancia, un pecado o una falta que se hacía por error. Y habiendo entendido la falta, entonces igualmente se tenía que hacer el sacrificio, porque todo pecado necesita ser juzgado. Pero ahora, a diferencia de esta ofrenda, una ofrenda donde el ofensor está cometiendo el pecado de una manera consciente. Al momento de pecar, él está sabiendo lo que está haciendo. Y por eso se usa esa palabra allí. Una persona que pecare e hiciere prevaricación. La palabra prevaricación tiene que ver con eso, con cometer una falta y llevar una culpa sobre una ofensa o pecado que se comete conscientemente. Y el énfasis acá de este sacrificio es la restitución de lo que se ha cometido. No solamente el hecho de que la persona reconozca la falta o el pecado cometido, sino el hecho de que tiene que restituir el daño que ha cometido. Entonces allí está el énfasis. Y en esto nosotros vemos una triste ilustración acerca de nuestra condición delante de Dios. La mayoría de nosotros, que tenemos algo de conocimiento de la palabra de Dios, hemos cometido en el pasado, antes de ser salvo, pecados hechos a plena conciencia, sabiendo que la palabra de Dios lo condena, y sin embargo, sin importar el daño que pudiéramos hacer, no solamente a Dios principalmente, sino también a nuestro prójimo, lo hacíamos sin ningún temor. Y de allí la gravedad de nuestros pecados.
el que ya no eran por error, sino que eran de una abierta desobediencia contra Dios, contra su palabra, lo que la Biblia llama una prevaricación. Y es triste porque eso habla de nuestra conciencia contaminada por el pecado, cauterizada por el pecado. Así hay muchos hoy en día que no les importa ofender a Dios y hacer daño al prójimo, aunque ellos saben que están produciendo un gran daño. Y de allí la importancia de que uno pueda proceder al arrepentimiento y entender que además del pecado, de ser lo que es y la consecuencia que trae, que la Biblia dice que el pecado es una ofensa contra Dios y que trae como consecuencia la muerte y la condenación eterna. Creemos que lo más grave del pecado es el profundo dolor que produce en el corazón de Dios y el daño que produce al prójimo. Es por eso la necesidad de el arrepentimiento. El que viene al Señor reconociendo sus pecados entiende que ha hecho un gran daño, que ha ofendido gravemente. Y ese es el sentido de esta ofrenda, la ofrenda por la culpa. Pero aún para ello hay provisión de parte de Dios. Para aquellos que habían prevaricado, Dios había demandado que también se hiciera un sacrificio y una ofrenda por el pecado, ofrenda de expiación. Igual que las otras ofrendas por el pecado, se iba a traer un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación. Y eso nos hace pensar en el valor de aquel sacrificio. No importa cuán grande haya sido el daño, no importa cuán grave haya sido la ofensa ante Dios, Dios tiene provisión acorde a la estimación, lo que nos hace pensar en la suficiencia del sacrificio de Cristo. La sangre que Él derramó, sangre preciosa, es una sangre que puede limpiar todos nuestros pecados. La Biblia dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay gravedad de falta que la obra de Cristo no pueda así pagar. No hay daño que el Señor no pueda restituir. Él es suficiente para así cancelar una sola vez y para siempre todos nuestros pecados delante de Dios. Y es por eso que nos llevamos a pensar en esta verdad, la suficiencia del sacrificio de Cristo. Y Él termina este relato en el versículo 7, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas con las que se puede ofender. El Señor Jesucristo, cual sacerdote santo, cual sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y es suficiente para que nosotros obtengamos el perdón delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Alabamos y glorificamos a este gran sumo sacerdote por su sacrificio que hizo posible quitar nuestros pecados y que Él pagó todo lo que nosotros debíamos delante de Dios. Su sacrificio es completo, suficiente
para satisfacer la justicia divina. Que el Señor haga prosperar su palabra. Amén.